Nos es grato saludarlo, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Durante todo este trimestre ir conversando, ya estamos casi terminando. Esta semana y la próxima ya vamos fuera con a concluir este tema de misioneros. Mensaje. Miramos un poquito lo que es la naturaleza de Dios, esa misionera, Abraham, la esclava, ¿se acuerdan ustedes? Jonás, los exiliados, Esther, Mardoqueo. Este señor que tiene un enfoque general de lo que es la misión para todo el mundo, las interculturales, Pedro, Felipe, Pablo, vimos sus antecedentes y en esta oportunidad vamos a conversar de este Pablo, misión y mensaje. ¿Cuál es el tema que vamos a conversar? La verdad las cosas es que bajo el concepto de misión uno sabe que la misión es lo esencial de una empresa, lo que mueve a la empresa, y en este caso a Pablo lo movían ciertos aspectos fundamentales, que de eso vamos a conversar durante esta semana. ¿Sabes? Es interesante notar lo que dice Pablo allí en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, los versos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo creo que aquí está sintetizado lo que Pablo piensa y siente acerca de la misión que le fue encomendada. Ahora, tenemos que considerar que a través de la historia judía, la vida y las enseñanzas de Jesús, Pablo también desarrolló el concepto de la historia de la salvación, y esta estaba centrada en la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Claro, cuando miramos la historia de Pablo, dónde nació, cómo vivió, lo que se educó, la verdad las cosas es que este es un cambio radical en la vida de Pablo, de enfocar la historia, de enfocar la religión, su espiritualidad. Él era una persona espiritual, bajo conceptos muy estrictos, por eso que odiaba, detestaba, la verdad las cosas que a él le impresionaron muchas cosas positivas, y más que positivas, encontraba cosas negativas en los judíos, pero cuando cuando se encuentra con Cristo, en realidad, es un cambio bastante fuerte, y por eso que ahora cuando él dice, mira, yo no pretendo haberlo alcanzado, estoy yendo hacia allá, voy caminando hacia allá, pero sí, él dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Él no está hablando de una falta de memoria, no está hablando de que se quedó atrás y no quiere recordar eso, sino que eso para él ya no es lo esencial. Eso que sabía, que le habían enseñado, ahora se extiende a un blanco, a una meta, a un premio, como dice, era un supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Revise quizás usted en la internet, hay varios relatos, cómo vivió, dónde nació, qué es lo que hizo Pablo, se va a encontrar con algunos detalles muy interesantes que de alguna manera uno entiende cuando Pablo era tan certero, tan, como dijéramos nosotros, tan brusco en hacer las cosas contra los cristianos. Por eso que él va a usar algunos términos que quizás a nosotros no nos acercamos mucho a la realidad, pero hay que ponerse en el contexto. En 1 Corintios 1:22 está este texto que es interesante verlo desde el punto de vista ahora de lo que estamos conversando. 1 Corintios 1:22 puntualmente dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Para nosotros predicamos a Cristo crucificado, y vea usted esto, él quizás era anteriormente uno de estos judíos que buscaba señales, que tenía otro enfoque, pero ahora su pensamiento, su misión, su mensaje es predicar a Cristo crucificado, y aquí él hace la diferencia. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Claro, recordemos lo que era la cruz en esa época, qué significaba. Más, y aquí nota, vuelve a colocar a los judíos, a los griegos, dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Qué extraordinario texto. Tenemos que considerar de que en nuestra cultura o nuestra forma de pensar, lo que nos dice la Biblia está totalmente contrario a lo que dice el mundo, a lo que el mundo piensa.
por ejemplo, si nosotros consideramos la persona de éxito para el mundo tiene una connotación, pero para el cielo tiene otra connotación totalmente diferente. El que domina es el que tiene éxito. Para el cielo no se trata sencillamente de ser dominado, pero creo que más que dominar es dominarse. Dominarse uno, dominar las pasiones, poder dominarse uno antes de dominar a otros. Entonces, hay ciertas cosas cuando el Señor dijo, por ejemplo, en el Sermón de la Montaña, cuando habla de ciertas cosas, están totalmente contrarias a lo que el mundo piensa. Los pacificadores, habla de los que tienen hambre y sed de justicia, pero no de la justicia que nosotros pensamos, sino de aquella justicia que es la justicia de Cristo. Recuerda tú que allí él decía, oíste que fue dicho, más yo os digo, o sea, hace un cambio, pero no, la verdad que no está haciendo cambio, sino que está colocando las cosas en su debido contexto, en la realización que deben o llevar adelante los cristianos. Ahora debemos considerar que Pablo no desechó la herencia cultural y espiritual de los pueblos tampoco, a quienes él dirigía el mensaje, sino que las usó como pie, como base para proclamar al Cristo crucificado. Entonces tenemos que ver cómo Pablo se adaptaba, pero no se adaptaba bajando de nivel lo que estaba proclamando, sino que aprovechaba el pensamiento de ellos para hacerles entender mejor lo que él quería decir. Claro, fíjate, me ha causado extrañeza. De improviso uno ve como Pablo dice, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ahora, cuando los judíos piden señales, uno tiene que recorrer un poquito la historia de los judíos, el pueblo mismo, y se va a encontrar que está lleno de señales, si quisiéramos hablar así, lleno de prodigios, como Dios los ha guiado. Desde la salida del pueblo de Israel de Egipto en adelante. Allí, fíjate, en Mateo 12:38, se hace referencia justamente a esto de la gente que está pidiendo señales. Pero si usted va un poquito en los textos anteriores al contexto, Jesús ha hecho un extraordinario sanamiento y ellos siguen pidiendo señales. O sea, no andaban buscando la verdad, sino andaban buscando hechos portentosos que quizás no avivaran su fe, porque a veces buscamos estos conceptos de señales y nos desviamos del verdadero mensaje de salvación. No necesitamos señales, pero la verdad de las cosas es que el siervo de Dios está lleno de prodigios, de señales, de milagros, y a veces nos cuesta un poquito describirlos y reconocerlos en nuestras vidas. La verdad de las cosas es que los griegos y los judíos, cuando se entregaron al Señor, no buscaron más señales, sino buscaron, como dijo Pablo, a Cristo y al Cristo crucificado. Bueno, amables oyentes, vamos a hacer hasta aquí nuestro comentario. Nos vamos a encontrar mañana nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en su propia fe. ¿Sobre qué está basada? ¿Qué buenas razones tiene para ella? ¿Cómo podrían sus razones diferir de las de otras personas? ¿Y por qué es importante reconocer estas diferencias? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.